Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Me escucháis bien? Decidme que sí, alguno, por favor, en el chat. Sí, Sí. te oímos bien, Juan. Muy bien. Bueno, pues como decía Andrés, yo soy el CEO en The Revenue, me acompaña Alberto Barco, que es desarrollador de negocio y también es el responsable de automatización, de marketing. Yo me voy a centrar en la primera parte del webinar, que es tratar de identificar pues, unos conceptos claves sobre lo que es el prospecting, sobre el proceso de prospecting, las tecnologías que se utilizan habitualmente en prospecting B2B, y hablaré también de un caso de uso, un caso real que tenemos como cliente. Y luego Alberto se va a centrar en identificar distintos tipos o enfoques de prospecting. Bueno, vamos con la primera parte, con lo que es el prospecting B2B, ¿no? ¿Qué es esto del prospecting? Bueno, pues el prospecting es un enfoque, una metodología que está de moda para generar negocio en B2B. Hay que decir que es un proceso donde hay distintas fases. Hay una fase de investigación sobre las cuentas objetivo para identificar a las personas clave dentro de esas cuentas objetivo. Hay un proceso también de conexión con esas personas dentro de esas cuentas, una conexión que puede ser multicanal, ¿no? Y luego hay una etapa también de intentar generar demanda en esas cuentas, es decir, generar una visita comercial en esas cuentas objetivo, y todo esto pues de una manera proactiva, de una manera organizada, de una manera multicanal. Multicanal significa que usamos el canal digital y fundamentalmente el canal telefónico, y de una manera pues sistemática, ¿no? Es decir, con un rigor, con un proceso de medición y de análisis y de búsqueda de la mejora a partir de los datos, ¿no? Fíjense qué importante es el prospecting en el mundo B2B. En el mundo B2B se estima en empresas avanzadas, esta es una estadística del mercado norteamericano de hace un par de años, empresas avanzadas en generación de demanda, para tickets por debajo de $25.000, marketing digital era la primera fuente de ingresos, la segunda es el prospecting y la tercera es el equipo comercial. Cuando el ticket va subiendo, pues marketing va perdiendo importancia, pero prospecting, fijaos, pues hasta $250.000 de pedido, prospecting es una fuente de generación de ingresos muy, muy relevante, ¿no? Es decir, que si una empresa B2B que tiene un mercado masivo, que no es capaz de atenderlo con su fuerza comercial, quiere desarrollar su mercado pues, de una manera más rápida, probablemente el prospecting puede ser una estrategia muy interesante para generar una ventaja competitiva. De esto es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De cómo desarrollar esta ventaja competitiva, ¿no? ¿Qué ratios se manejan en prospecting? Como hay distintos enfoques, también hay distintos ratios, ¿no? Hay distintos planteamientos de cómo hacer el prospecting, distintas escuelas, pero sí que digamos que en el estado del arte, pues hay una serie de prácticas que nosotros vamos a comentar en este webinar, que yo diría que están muy extendidas, ¿no? Sobre todo en empresas de tecnología y en empresas del sector industrial, ¿no? Normalmente los ratios suelen ser estos, ¿no? Por cada 1.000 contactos, el volumen de leads, es decir, de visitas comerciales que se sacan aplicando prospecting, puede estar en este rango entre el 2 y el 10%. Como ven, hay, digamos, un margen amplio, ¿no? Y esto depende pues, de distintos factores. Depende de si se usa el canal telefónico, también el prospecting combinado con el digital, depende de quién es el prospector, en fin, hay distintas variables, ¿no? Y luego a nivel de ofertas, pues normalmente está entre el 1% y el 4%. Esto ya depende mucho de la propia gestión comercial de la visita y el número de contratos, que también lógicamente depende de la propia gestión comercial, pues está entre el 0,3 y el 2% de estos 1.000, ¿no?
En prospecting básicamente hay como dos grandes ratios importantes o muy críticos, ¿no? Uno es el de contactabilidad, que es el ratio de, pues, oye, sobre el target, con cuántas personas dentro de empresas objetivo consigo contactar, ese es el famoso ratio de contactabilidad. Y luego, una vez que hemos contactado, con cuántos de esos consigo tener una visita comercial, ¿no? Que eso ya es el ratio de relevancia. El primero depende pues, del perfil del prospector, del tipo de mensajes, incluso de el seniority del prospector, si tiene cierto seniority o no. Si tiene más seniority, pues la contactabilidad es mayor. Incluso el sexo, si es sexo femenino también la contactabilidad es mayor. Y luego está la relevancia, que sobre todo depende de que la propuesta de valor sea sexy, ¿no? Que la propuesta de valor corporativa sea interesante, sea diferencial con respecto a los competidores, ¿no? De ahí depende mucho que se consiga la visita comercial, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos esto del prospecting? Ya hemos identificado que esto es un proceso, es una sistemática, multicanal, para aproximarse a unas cuentas haciendo una investigación previa y después de contactar, pues conseguir la visita. Y ahora vamos a ver un poco cómo se hace este proceso a grandes rasgos, ¿no? Para llevar a cabo este proceso, normalmente hace falta pues tener un equipo de personas, ¿no? Dentro del equipo, el equipo de prospecting pertenece a lo que se llama el equipo de generación de demanda, también pertenece a ese equipo el equipo de marketing. Son dos equipos que deben de trabajar de manera coordinada, pero normalmente no se recomienda que sean las mismas personas, ¿no? La gente de marketing debe trabajar pues, las tácticas habituales de marketing, de inbound, outbound, y la gente de prospecting tiene que identificar cuentas objetivo, llevar esas cuentas nuestra propuesta de valor y conseguir una visita comercial para que vaya el equipo comercial y genere a partir de ahí pues, una oportunidad y la lleve hasta el cierre, ¿no? Entonces, esto es lo primero que nos hace falta para desarrollar el prospecting, tener un equipo de prospecting, ¿de acuerdo? Que esto ya para muchas empresas es una innovación en su proceso comercial, ¿no? Muchas empresas todavía tienen equipos comerciales que también hacen la prospección y está suficientemente demostrado que los equipos comerciales pues no hacen bien el prospecting, no es lo que más les gusta, no lo hacen con sistemática y aquí la división del trabajo pues es una buena práctica, ¿no? Porque nos va a generar mayor eficiencia, mayor volumen de leads, ¿no? ¿Cómo es este proceso de prospecting? Pues ya hemos dicho que hay como tres grandes etapas. Hay digamos, a partir de una propuesta de valor que tenemos que tener identificada en la empresa, pues hay digamos, tres grandes etapas, ¿no? Por cierto, que esto de la propuesta de valor es importante porque si no tenemos clara cuál es nuestra propuesta de valor y no está escrita de una manera marketingiana, pues es muy difícil después generar una visita comercial, ¿no? La propuesta de valor es un resumen del posicionamiento estratégico de una compañía y básicamente dice qué es lo que hacemos, para qué personas o para qué mercado lo hacemos, qué beneficios le aportamos y en qué nos diferenciamos, ¿no? Bueno, supongamos que tenemos ya una propuesta de valor. Entonces, lo primero es investigar el mercado objetivo, entonces ahí tenemos que identificar cuáles son las cuentas objetivo de nuestro mercado y tenemos que adquirir, digamos, esa base de datos de cuentas objetivo. Para esto hay distintas herramientas para adquirir esa base de datos. Una vez que hemos adquirido esa base de datos, tenemos que hacer también un trabajo de investigación de quiénes son las personas clave dentro de esa cuenta para que me atiendan cuando yo presento mi propuesta de valor, ¿vale? Quiénes son las personas clave a nivel de decisión, de prescripción, incluso gatekeepers o secretarias, ¿no? Que podrían ser también interesantes, o incluso hasta usuarios finales de mi posible producto o servicio. Lógicamente, los decisores son más importantes. Y una vez que tenemos esta base de datos bien filtrada, bien limpia, definimos cuál sería el volumen de negocio que vamos a poder conseguir en estas cuentas aplicando los ratios de conversión estándar de la industria de prospecting. Y ahí bueno, pues podemos saber el volumen de visitas esperadas que podríamos conseguir aplicando, digamos, los ratios que hay habituales en prospecting, ¿no?
podríamos saber si conocemos nuestras tasas de conversión de lead a oportunidad y de oportunidad a contrato, pues podríamos saber también cuánto volumen de oportunidades, ¿no? A partir del volumen de visitas y cuánta contratación, ¿no? Y luego definimos la estrategia, es decir, cómo nos vamos a conectar o aproximar a esas cuentas. Y entonces aquí definimos qué personas van a hacer de la prospección, cómo nos vamos a organizar, cómo vamos a hacer el seguimiento, qué tecnologías vamos a utilizar, qué mensajes y contenidos a alto nivel pues vamos a utilizar. Y luego esos mensajes y contenidos pues hay que trabajarlos. Si no los tenemos, pues hay que llegar al detalle, ¿no? y llegar a escribir esas plantillas de mensajes en función del canal que utilicemos y en función de los distintos escenarios de personas y tipo de empresas, para personalizar cuanto más sea posible mejor, ¿no? Y una vez que ya tenemos esos mensajes y esos contenidos personalizados para el tipo de empresas, tipo de persona, tipo de escenario, lo que hacemos es intentar, bueno, primero conectar con esas personas y luego conseguir la visita, ¿no? Para conectar y conseguir la visita, habitualmente se recomiendan estos 3 canales: LinkedIn, el email y la llamada. Se podría incluir aquí a lo mejor un canal más, que en algunos mercados puede ser interesante, como es el WhatsApp, por ejemplo. Pero estos 3 canales serían los principales. Y esos 3 canales se tienen que trabajar pues, con una cadencia. Es decir, esto es un ejemplo de cadencia en un cliente nuestro. Se empieza al mercado objetivo, se le empieza atacando con un anuncio personalizado solo para ese segmento en LinkedIn. Luego se les contacta por LinkedIn email, luego por el email fuera de LinkedIn, luego una llamada con recado, otra llamada, un email, otra llamada con recado y en este caso un email de cierre. Es un email de cierre porque no hemos conseguido, en este ejemplo, ¿no? Pues no hemos conseguido hablar, ¿no? Con la persona, ¿no? Pues cuando no consigues hablar también hay que hacer un cierre, ¿no? Esta cadencia se define en la parte de estrategia. No tiene por qué ser esta es solo un ejemplo, ¿eh? Aquí lo que sí que se está viendo en el mercado es que hay grandes diferencias entre las personas que hacen la prospección, en el rendimiento, ¿no? Hay personas que, pues, fijaos, su rendimiento es casi 3 veces más que el de otras personas, ¿no? Entonces, una recomendación aquí es bueno, pues focalizarse en trabajar unas buenas prácticas de gestión de personas que vayan a hacer la prospección, pues se les llama normalmente SDRs o Inside Sales, pues hacer una buena gestión de personas, ¿no? Desde lo que sería la selección, la gestión del desempeño, la gestión de la compensación, lo que sería el coaching o el mentoring. Bueno, pues, es muy recomendable porque las diferencias pueden ser abismales, ¿no? Y luego también depende mucho de este rendimiento, también depende mucho pues de la tecnología que se utilice en la prospección. De esto hablaremos más adelante. Lo que sí que está claro es que cuanto más personalicemos los mensajes y más trabajemos con la automatización, pues vamos a ser, automatización en la entrega de mensajes, pues vamos a ser más eficientes y vamos a conseguir más leads. Por lo tanto, vamos a tener menos costes y más leads. En el prospecting suelen aparecer algunos problemas en los equipos de prospección, como hemos señalado antes, pues rendimiento desigual, a veces mensajes no precisos y reportings que a veces son un lío, no se entiende nada y es difícil encontrar a veces en el reporting pues cuáles son las claves de los resultados y cómo mejorar, ¿no? Entonces, claro, para resolver estos problemas, como apuntaba antes, la tecnología pues nos va a ayudar, ¿no? ¿Qué tecnologías son las que nos ayudan en prospecting? Aquí ponemos un ejemplo de distintas tecnologías que se usan en prospecting. Por un lado están las tecnologías vinculadas a LinkedIn. Por ejemplo, esta tecnología, Linked Helper, es una herramienta de automatización dentro de LinkedIn. Sales Navigator es una herramienta de LinkedIn que nos va a ayudar mucho a construir los listados.
LinkedIn Ads, otra herramienta de LinkedIn para hacer campañas y generar notoriedad en el segmento antes de empezar el prospecting, por ejemplo. Luego tenemos por aquí abajo Blueverse, es una herramienta de Sales Engagement, que es una herramienta muy útil para los prospectores porque es una herramienta que te permite tener, digamos, una consola de gestión de la prospección, donde tienes todos los mensajes que vas a utilizar en función de los escenarios, tienes todos los canales que vas a utilizar y todo el reporting queda ahí y además se integra habitualmente con un CRM, ¿no? ActiveCampaign es un ejemplo de plataforma de automatización de marketing, que son tecnologías que pueden ayudar también a complementar la actividad de prospecting. Leadfeeder, herramientas que nos dan, son herramientas de lo que se llama Reverse IP, herramientas que nos dan qué empresa ha visitado mi web, no qué persona, sino qué empresa, ¿vale? Y a partir de ahí pues puedes luego trabajar pues, un retargeting o incluso pues, una llamada de teléfono, etc. Y luego están las herramientas de CRM, que aquí hemos puesto dos ejemplos como Dynamics y Salesforce, ¿no? Estas herramientas, digamos que sería un stack de tecnología, digamos, básico para hacer la prospección, ¿de acuerdo? No son, todas las que hemos enseñado aquí, todas estas tecnologías son muy asequibles desde el punto de vista económico. Salesforce o Dynamics, pues probablemente no son tan asequibles, pero bueno, son tecnologías que ya casi todas las organizaciones, lógicamente, pues las tienen ya de base, ¿no? Entonces, para el prospecting lo que habría que añadir son las que están por aquí arriba, que como digo, son desde el punto de vista económico, pues muy asequibles, ¿no? Estas tecnologías nos van a ayudar a generar más leads y por tanto más ventas y encima nos van a dar una mejor información, con lo cual vamos a poder tomar pues, mejores decisiones desde el punto de vista comercial, ¿no? Vamos a ver un caso de prospecting. Este es un caso de una empresa de software 3D. Esta empresa tiene esta propuesta de valor. XX es el nombre de la empresa, que lo hemos anonimizado. Aquí viene la propuesta. Es una solución de creación de instalaciones 3D que mejora la experiencia en el proceso de venta, aumentando márgenes en empresas de diseño industrial y urbanístico. La propuesta de valor cumple las reglas de definición de una propuesta de valor, porque se está hablando de qué haces, a quién te diriges, qué beneficios aportas y en qué te diferencias, ¿no? Ya tenemos esa propuesta de valor. Ahora vamos a ver el mercado objetivo. Trabajando con bases de datos de pago, en este caso con una base de datos de pago realmente barata, que es Sales Navigator, hemos identificado que en el mercado español, en este caso porque este era para un cliente en España, en el mercado español había 342 cuentas objetivos, que serían despachos de arquitectos urbanistas y empresas de ingeniería, 342. De ahí se identifican las personas clave, que son 1.126, y ya tenemos definido el mercado. Ahora vamos con la parte de objetivos y estrategia. Los objetivos, aplicando ratios de conversión estándar, pues apuntaban a que había que conseguir 25 visitas y 5 contratos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se consiguió realmente? Se consiguieron 102 leads y 52 oportunidades. Los deals no lo sabemos porque en esa fase nosotros ya no estábamos, nuestro contrato ya acabó ahí, nosotros entregamos el volumen de leads, sí que supimos que esos leads se convirtieron casi en la mitad en oportunidades, pero luego ya la conversión de oportunidad en deals no la supimos, ¿no? Tipos de prospecting. Aquí le voy a dejar al mando a Alberto, que nos va a contar qué enfoques diferentes puede haber de prospecting y cuáles son las consecuencias de usar uno u otro. Alberto. Hola, muchas gracias, Juan. Buenos días a todos. Bueno, pues como nos ha contado Juan, la metodología de prospecting requiere una sistemática, pero sobre todo requiere, bueno, y además requiere una adaptación a la situación de cada empresa y de cada proyecto de campaña de prospecting que queramos hacer. Claro, podría haber decenas de modelos, ¿no?, de prospecting.
adaptados a cada una de las necesidades de los negocios. Por ello, aquí he cogido un par de ejemplos para que nos sirvan para que veamos cómo se puede estructurar, ¿no? He cogido este primer ejemplo que le he llamado prospecting digital no personalizado, porque básicamente en el planteamiento que hacemos es utilizar canales de comunicación digitales exclusivamente, en este caso LinkedIn e email, y no personalizado porque lo que hacemos es coger un colectivo homogéneo de cuentas y de contactos objetivo y al crear un único pack de mensajes y de una única secuencia y un grupo de mensajes que vamos a trasladar a ese colectivo. Como veis, el principio de la secuencia de la metodología que hemos definido, pues es lo que nos ha contado Juan, trabajar la propuesta de valor, definir el target de clientes objetivo y definir los objetivos y la estrategia. A partir de ahí ya pasábamos a la secuencia de mensajes que, como os he dicho, en este caso sería una secuencia de mensajes no personalizada. Una vez que tenemos definida la secuencia de mensajes, lanzamos dos vías de comunicación. Una hacia LinkedIn Ads, que a ese target y con esos mensajes les creamos unos anuncios en LinkedIn Ads para generar notoriedad en ese grupo, llevándoles hacia una landing page que después, posteriormente, a los que hayan visto la landing page, podemos hacerles un remarketing para insistir, ¿no?, sobre nuestra propuesta de valor. Por otro lado, en paralelo, empezamos ya la contactabilidad y la empezamos a través de LinkedIn, ¿vale? Lo primero que hacemos es, estas herramientas, estas acciones ya se hacen a través de una herramienta de automatización sobre LinkedIn. La herramienta cogería a todo nuestro público objetivo, al que hayamos determinado, ¿no?, al principio de la campaña, y iría visitando uno a uno el perfil de esos contactos. Esperaría un tiempo y les mandaría un mensaje de invitación, que sería el primer mensaje de nuestra secuencia de mensajes. A partir de ahí, la máquina estaría controlando si esos contactos aceptan o no aceptan nuestra invitación. Si no la aceptan, se quedan ahí en un bucle esperando durante 14 días a ver si nos aceptan. En caso de que sí nos acepten, yendo hacia abajo, ¿no?, pasaríamos a dos partes. Todos los que nos han aceptado tendríamos que hacer dos labores, ¿no? Sería, por un lado, mirar si el contacto muestra interés y, por otro lado, seguir mandándole mensajes de valor a ese contacto para ver si en algún momento le generamos interés en nuestra propuesta de valor, ¿vale? Le mandaríamos una sucesión de mensajes, en este caso hemos puesto un mensaje de agradecimiento y después un mensaje de valor, ¿vale? Y por último, un mensaje de petición de reunión. Pero esta secuencia, como os digo, hay que ajustarla a las necesidades de cada propuesta de valor, de cada negocio y de cada campaña. Una vez que hemos acabado una secuencia de mensajes por LinkedIn, como os digo ahí, en esta parte que estoy señalando, ahí estaríamos constantemente mirando a ver si en algún momento de todos estos mensajes que le estamos dando, el contacto muestra interés, ¿vale? Si muestra interés es un MQL y ya lo pasamos a los comerciales para que hagan las labores comerciales. Y, por supuesto, paramos el envío automático de mensajes. En el momento que alguien muestra interés, dejamos de enviarle mensajes, paramos la máquina para que no le sigan llegando mensajes que puedan interferir con la labor comercial que inmediatamente se va a empezar a hacer. Siguiendo por la vía de los mensajes, una vez que hubiésemos acabado los mensajes de LinkedIn, intentaríamos conseguir el email del contacto. Y como veis también a este email finder llegaríamos para todos aquellos contactos que en 14 días no nos han aceptado la invitación, ¿no? Si a los 14 días no nos han aceptado, dejaríamos de esperar en ese bucle que estábamos ahí arriba y llevaríamos al contacto al email. Con herramientas de Internet intentaríamos conseguir el email profesional del contacto y a partir de ahí le haríamos una secuencia de envíos por email, también lo mismo que por LinkedIn, pues intentando con una campaña de valor, con una petición de reunión, intentando conseguir el interés del contacto, ¿no? Este sería un ejemplo, por ejemplo, ¿no?, de un prospecting digital no personalizado. Está todo muy automatizado, pero le falta una de las esencias del
del prospecting, que es precisamente la multicanalidad, que es este ejemplo que estoy poniendo ahora, es un prospecting multicanal, en el que aquí utilizaríamos todos los canales disponibles para contactar con los clientes, ¿no? Tanto los mismos que hemos estado antes, el LinkedIn y el email, pero también el teléfono, principalmente, y como ha comentado Juan, si fuese oportuno, incluso el WhatsApp. En este caso, este es otro modelo, ¿vale? Como os digo que puede haber decenas de ellos. En este caso, sí, bueno, como todos los casos, se inician igual, definimos una propuesta de valor ajustada a lo que queremos conseguir en nuestra campaña de prospecting. Puede ser la línea de negocio, puede ser un producto, puede ser la propuesta de valor general de la empresa, lo que queramos hacer en la campaña. Buscamos el público objetivo, establecemos los objetivos y las estrategias y en este caso, en vez de unos mensajes únicos para todo el público, creamos lo que llamamos un playbook. Un playbook que es un conjunto de mensajes que está adaptado a la segmentación de nuestro mercado objetivo. Y segmentamos normalmente por estos tres conceptos que he puesto en este caso, pero que en cada caso habría que analizar cuántas segmentaciones necesitamos en la campaña que estamos haciendo. En este caso hemos puesto segmentación por mercado, es decir, si es un sector u otro, sector de actividad, ¿vale? Segmentación por buyer persona, es decir, si al contacto con el que vamos a hablar tiene una función u otra, por ejemplo, es decisor o es prescriptor, o su función es de compras o de operaciones o de ventas, ¿no? Dependiendo de las funciones, o de finanzas, posiblemente el mensaje que tengamos que darle para conseguir una mayor relevancia, es decir, para conseguir que el contacto se interese por nuestra propuesta, pues cuanto más lo personalicemos, mayor relevancia vamos a conseguir. Y el último que he puesto como variable de segmentación es el escenario, es decir, cómo está esa empresa a la que vamos a contactar o esa persona con la que vamos a contactar respecto a mi propuesta de valor. Puede estar en un estado, una fase inicial, una fase avanzada o una fase intermedia. Y también los mensajes posiblemente son distintos, deben ser distintos para conseguir lo que se decía, una mayor relevancia a la hora de hablar con esa persona. De forma que aquí hemos creado eso, lo que os decía, que es un playbook, un conjunto de mensajes adaptados a cada uno de las personas con las que vamos a querer contactar, ¿no? Según su mercado, según el buyer personal, el rol que jueguen en esa compra y según el escenario en el que se encuentren. Pero, como os decía también, dependiendo del análisis que hayamos hecho de situación de la empresa y del producto que quiere vender, es posible que nos surjan otras segmentaciones que sean significativas y que nos merezca la pena hacer conjuntos de mensajes específicos para esas segmentaciones. Vale, entonces tenemos ya el playbook, sabemos qué mensajes queremos contar a cada uno de los contactos con los que queremos hablar. A partir de ahí decidimos cuál es la secuencia de acciones para cada contacto según en qué segmento se encuentra. No tendría por qué ser siquiera la misma secuencia para todos. Podría ser una secuencia también personalizada según los mismos criterios de segmentación que hemos hecho anteriormente. Aquí hay herramientas, como nos ha contado Juan, que nos ayudan a ejecutar todo esto. Si no, sería complicadísimo llegar a gestionar todo esto. Pero hay herramientas, como ha comentado antes, de Sales Engagement, que nos permiten guardar toda esta información y en el momento en que identificamos a un contacto, que vamos a trabajar con un contacto, ya, como lo tenemos clasificado según mercado, buyer y escenario, ya la herramienta nos va diciendo cuáles son los mensajes más adecuados y según la secuencia que hemos definido que tenemos que dar a ese contacto. A partir de ahí, como os decía, para cada contacto del target, una vez identificado el segmento, si está en el segmento A, B, C, D, en el que esté, ejecutamos la secuencia de acciones con los mensajes adecuados que hemos definido en la primera parte para ese contacto. Aquí hay mucha más labor manual, aunque hay herramientas que nos ayudan, pero hay mucha más labor manual que en el caso que os he dicho anterior, que era mucho más automatizado, que también tiene su trabajo manual, pero requiere bastantes menos recursos el modelo anterior que el actual.
Por supuesto, todo orientado al final a identificar a los contactos que se muestren interés en nuestra propuesta de valor y generar sales meetings para nuestra fuerza comercial. Y ya el último modelo que os cuento, pues es un mix entre los dos que os he contado. Los dos que os he contado son quizá los dos extremos, ¿no?, del prospecting, el totalmente automatizado y el totalmente personalizado. Y este podría ser una fórmula para una empresa que tenga unos recursos limitados, que no se pueda ir a un modelo personalizado 100%, pero tampoco quiera ir a un masivo 100%, sino que quiere realmente eh, pues, hacer las cosas bien y sacar el máximo rendimiento al prospecting. Entonces, hace una mezcla. Empieza igual, con la propuesta de valor con análisis de target, pero a partir de ahí, en función del target que tenga, el volumen de contactos con los que tenga que contactar y analizando sus recursos disponibles, divide ese target en dos grupos. Un target masivo, que es, bueno, a los que posiblemente sea dentro del target los que identifique como de menor valor, ¿no?, pero también ajustado el volumen de la línea de abajo a lo que es capaz de ejecutar con los recursos disponibles, ¿no? La línea de abajo sería el personalizado, en el que haríamos el playbook, la secuencia y la ejecución de esa secuencia para cada contacto según su segmento. Entonces, en función de los recursos disponibles, pues habrá mayor o menor volumen en esta parte personalizada y todo el resto irá por la parte masiva, que requiere menos recursos, menos dedicación. Al final, todo orientado a la obtención del sales meeting y a la fuerza, a que darle leads, oportunidades a nuestra fuerza comercial. Y yo, por mi parte, creo que esto era lo que tenía para contaros. Sí, gracias, Alberto. A ti. Muy interesante. Bueno, como claves del prospecting para tener resultados, el resultado que más nos importa es conseguir esa visita comercial. Yo creo que a lo largo del webinar hemos hablado de estos tres elementos, ¿no? Lo importante que es trabajar la investigación del mercado, es decir, perfilar bien las cuentas y a las personas que son objetivo para nosotros, y hacer ahí un trabajo de limpieza, digamos, de base de datos, ¿no? Luego la persistencia, está demostrado que en prospecting la insistencia para conseguir la reunión importa. ¿Cuánto importa? Pues fijaos que hay una regla en prospecting extendida que dice que a cada contacto por lo menos hay que darle 9 toques, 9 intentos de conexión y de consecución de reunión, ¿no? Y luego está el tema de la personalización del contenido, que si tenemos recursos, pues es muy recomendable. Si no los tenemos, pues probablemente tenemos que ir a otro estilo de prospecting, ¿no? Como decíamos, el prospecting es un proceso, es un enfoque de generación de demanda. Si no lo tenéis todavía desarrollado y estáis trabajando en mercados masivos B2B con fuerza comercial que no llega a todo el mercado, pues puede ser una oportunidad de desarrollar una ventaja competitiva, ¿no? Esto es todo. Muchas gracias por vuestra asistencia, por vuestro tiempo